Padre, estamos inmensamente agradecidos contigo, Señor, por regalarnos este tiempo, este espacio, el tiempo de la cena, el tiempo de la alabanza. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Guarda mis palabras, Señor, de que se conformen a tu palabra. Ayúdanos a tener nuestro entendimiento despierto, que quitemos de nuestra mente toda distracción y nos dispongamos a lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Nos encomendamos delante de ti en el nombre de nuestro buen Jesús. Amén. Vamos a estar en Gálatas capítulo 1, de los versículos 11 al 24. De pronto han escuchado cuando se le comparte a alguien del evangelio que dicen lo siguiente: yo para creer en Dios, yo para conocer a Dios, no necesito cambiarme de religión. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado. No, es que yo para creer en Dios, es que yo para conocer a Dios, pues yo no tengo necesidad de cambiar de religión. Vamos a ver que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran misionero, aquel hombre que testificaba del evangelio de Cristo y por el cual creyeron miles y miles de gentiles, el apóstol Pablo tuvo que cambiar de religión. Él tuvo que dejar su antigua religión para acercarse al cristianismo, para conocer a Cristo. Entonces ahí hago una pregunta. Entonces el cristianismo, y conozco la respuesta, pero la voy a hacer. ¿Es una religión o es una relación? Como un corito, es una relación. Y es verdad. El cristianismo es una relación. Y en esa relación que tenemos con el Señor Jesús, en ese cristianismo, ¿qué prácticas tenemos? Quiero escucharles a ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Qué practicamos? ¿Qué dogmas tenemos? ¿Qué creencias, qué costumbres o tradiciones tenemos dentro del cristianismo? ¿Qué hacemos como cristianismo? Como cristianos, ¿qué hacemos? La oración. O sea que tenemos tiempo en donde oramos, conversamos con Dios, ¿cierto? ¿Qué más hacemos? Obedecemos a Dios. Escudriñamos la escritura. O sea que hay un libro a donde vamos, lo leemos, lo estudiamos, lo meditamos. Testificar de Cristo, es decir, de eso que leemos en la palabra, vamos y llevamos de ese mismo mensaje a otras personas. Nuestra fe está en Cristo. Ayunar, ayunar es una práctica del cristianismo. Hay una identidad. Ok, ok. Comunión con nuestros hermanos. Esto es una práctica que hacemos, comemos, tenemos tiempo de compartir. Esto que estamos haciendo en este momento, el congregarnos, hace parte de esas prácticas que hacemos como cristianos. ¿Qué es o qué significa la palabra religión? Porque es que cuando escuchamos la palabra religión, normalmente pensamos en
prácticas vacías, lo asociamos con hipocresía, lo asociamos con simples costumbres, pero les tengo una mala noticia, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque yo les podría traer la definición y la busqué de religión y está su origen en latín, su origen en griego, pero esa no es la idea. Pero les quiero resumir de todas esas definiciones que encontré de religión y usted puede hacer el ejercicio. La religión son todas esas creencias, dogmas, prácticas, rituales, actividades que hace una comunidad de personas para tener comunión con aquello que ellos consideran la divinidad, con aquello que ellos consideran Dios. Entonces, si bien es cierto de que existen miles y miles y miles de religiones llenas de una cantidad de prácticas que Dios no aprueba, lo cierto es que nosotros como cristianos, como cristianismo, tenemos prácticas religiosas. Congregarnos, eso hace parte de una práctica religiosa. El llevar a las aguas y bautizar a un nuevo creyente, eso es un ritual, una actividad, un procedimiento que hacemos, eso hace parte y cabe dentro de la definición de una práctica religiosa. ¿Cuál es el punto? Que son prácticas religiosas que agradan a Dios. Son prácticas religiosas bíblicas. Santiago dijo en su carta, si alguien se cree religioso, dice, y no refrena su lengua, dice, esa religión no es cierta. Ahí está utilizando el término religión en un sentido positivo. Si alguien se considera religioso, prácticamente podríamos reemplazarlo si alguien considera que está bien con Dios, que tiene comunión con Dios. Entonces, a veces somos muy ligeros de palabra. El cristianismo no es una religión, somos una relación. Sí, tiene que estar fundamentada en una relación con Cristo. Si no, todas esas prácticas religiosas no tendrían sentido. Pero lo cierto es que somos la religión cristiana. Hermanos, ¿por qué satanizar la palabra religión si Dios no lo hace? Somos nosotros. Somos nosotros los que satanizamos cuando escuchamos la palabra religión. Uy, no. Yo menos mal no tengo una religión, tengo una relación con Dios. Hermanos, tenemos religión, tenemos prácticas religiosas que con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo tratamos de que esas prácticas sean en espíritu y en verdad para adorar a nuestro Dios conforme a lo que Él quiere, conforme a su voluntad. ¿Sí? El apóstol Pablo tenía una religión. Tenía una religión. Ya lo vamos a ver más adelante. Dicho esto, vamos a retomar lo que se dijo en el mensaje anterior que nos dio Johan. Lo voy a resumir en unos par de comentarios. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas presentando, digámoslo, o exhortando a los Gálatas. ¿Por qué? Se les había predicado a los Gálatas el evangelio de Cristo. ¿En qué consistía ese evangelio de Cristo? Johan nos lo compartió. Johan nos lo compartió. Que Jesús había muerto por nuestros pecados, resucitó y que la obra de Cristo le daba perdón de pecados a todo aquel que creyera en él. Un perdón de pecados que no se podía obtener por la obediencia rigurosa a la ley. Ese era el mensaje que Pablo predicaba, ¿cierto? Y Pablo les dice, y cualquiera que venga a predicarles a ustedes un mensaje diferente a ese, dice, sea maldito. Incluso si yo mismo les traigo un evangelio diferente, sea maldito. Y alguien podría hacer la pregunta, ¿y por qué Pablo, su mensaje es el verdadero? ¿Por qué no
el otro mensaje que pueda traer otra persona. O sea, ¿por qué usted, Pablo, se atribuye la exclusividad de que su mensaje es el verdadero? Y si alguien llega con otro mensaje, ¿por qué desecharlo? Pablo dice en el versículo 11 de Gálatas capítulo 1, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está la diferencia del por qué el mensaje que Pablo predicaba era diferente de cualquier otro mensaje. Pablo está diciendo, el mensaje que yo les traigo, el mensaje que yo comparto, no es un mensaje que a mí se me haya ocurrido, no es un mensaje que lo haya aprendido de alguien. Pablo no fue a, a una universidad a aprender ese mensaje. Pablo no, de hecho, ni siquiera llegaron personas a evangelizar a Pablo respecto a ese mensaje. Pablo ese mensaje lo recibió directamente de Jesucristo por medio de una revelación. Pablo iba camino a Damasco, iba con un propósito, con el propósito de perseguir la iglesia de Cristo, de meterla a la cárcel y de ser posible de asesinar a los cristianos. Y en ese camino se encuentra con un resplandor de luz, dice la palabra. Mejor, vamos a leerlo. Hechos 26, 15, 18. Hechos capítulo 26. Mejor, lo voy a leer desde el 12, versículo 12. De Hechos capítulo 26. Dice, ocupado en esto, aquí está Pablo presentando una defensa porque se le estaba a él acusando. Entonces él aquí está presentando una defensa sobre él. Él dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me he aparecido a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ojo a esto, para que reciban por la fe que es en mí. ¿Quién es mí? Jesús. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ese mensaje que Pablo llevó, ¿de quién lo aprendió? ¿De quién lo escuchó? De Cristo mismo. Ese mensaje que Pablo predicaba no fue ni siquiera que los apóstoles que estaban antes que él
lo hayan llamado y le hayan dicho, Pablo, este es el mensaje que usted debe ir a llevar. No. Así como el Señor Jesús, lo leemos en Mateo 28, envía a sus discípulos a ir y llevar un mensaje, y vayan por todo el mundo, lleven este mensaje. De esa misma manera personal, el Señor Jesús se le aparece a Pablo y le dice, vaya y lleve este mensaje. Por eso Pablo dice, es que el mensaje que yo llevo no es un mensaje de hombres, sino que es un mensaje que he recibido por revelación de Jesucristo. Y él iniciando la carta dice, se presenta como apóstol y él dice, soy apóstol no enviado por hombres ni nombrado por hombres, sino apóstol nombrado por Dios. ¿Sí? Y pone una cuñita súper importante, dice, por Dios quien resucitó a Jesús de los muertos. O sea, él habla de la autoridad con la cual él ha sido nombrado y de la autoridad con la cual él llevaba el mensaje que llevaba. Y él prácticamente, al presentarse de esta manera, al hacer mención de Dios, al hacer mención de Cristo, al hacer mención de su muerte por nuestros pecados y al hacer mención de su resurrección, él está apelando a las antiguas escrituras que cada uno podía verificar de todo lo que se decía acerca de Cristo, cómo habría de nacer, cómo habría de vivir, en dónde debía vivir, en dónde moriría, cómo moriría, que sus manos eran traspasadas, que resucitaría. O sea, cualquier persona podría verificar que el testimonio que se daba acerca de Cristo era certero, era real. Ahorita lo mencionaron en varias oportunidades acerca de la resurrección de Cristo, algo que se cumplió de manera puntual y literal conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo les está diciendo es que el mensaje que yo llevo es un mensaje acorde con la voluntad de Dios. Es un mensaje que viene de Dios mismo. No es un mensaje que ni lo aprendí de nadie ni me lo estoy inventando. Por eso les dice, mas os hago saber, hermanos, volviendo a Gálatas, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí Pablo, en el versículo 13, va a comenzar a contarle a los Gálatas de cómo era su vida antes de ese mensaje, antes de esa revelación que él había tenido. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Prestemos atención a esto. Dice, porque ya habéis oído. Eso me da a entender que la práctica de Pablo en el judaísmo no era común y corriente del montón, sino que era notable, era reconocido. O sea, era, por así decirlo, de fama la religiosidad del apóstol Pablo, al punto de que él les dice, yo estoy seguro de que ustedes ya han oído de cómo era mi conducta en el judaísmo anteriormente. Si yo les digo, yo sé que ustedes ya saben cómo era mi vida antes en la religión en la que yo estaba. Yo sé que ustedes van a decir, no sabemos. ¿Por qué? Pues porque yo era uno ahí del montoncito que iba y asistía y ya. Pablo no era del montoncito del judaísmo. Pablo dice, ustedes ya han oído acerca de mi conducta en el judaísmo. ¿Sí? Ahora, cuando él escribe estas palabras, a ver si vamos en la lectura, ¿Pablo todavía estaba en el judaísmo o ya había salido del judaísmo? Ya había salido. Él dice, exacto, él dice, en otro tiempo. Y se está refiriendo a el tiempo pasado. Ya ustedes han oído que en el pasado, en otro tiempo, yo tenía una conducta que era notable, que era sobresaliente en el judaísmo. ¿Sí? Y vamos a ver qué hacía Pablo estando en el judaísmo, o uno de los propósitos o de las funciones que él desempeñaba en el judaísmo.
Estamos en la mitad del versículo 13. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Paremos ahí otro momentico. Pablo está reconociendo de que cuando él estaba en el judaísmo, dice que él perseguía a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. Entonces él está hablando de dos instituciones diferentes y él está reconociendo implícitamente, incluso diría que explícitamente, él está reconociendo de que cuando él estaba en su antigua religión, él no le pertenecía a Dios. Él no pertenecía a la iglesia de Dios. Dice que por el contrario, dice que él la perseguía y la asolaba. O sea, esa era una de las principales funciones de Pablo en el judaísmo: atacar, perseguir y, de ser posible, eliminar todo lo que tuviera que ver con Jesús y con ese mensaje evangelístico que se estaba compartiendo. Y le ponía todo su empeño a desarrollar y cumplir ese propósito el apóstol Pablo: perseguir los cristianos, perseguir a aquel que llevara ese mensaje. Dice, la perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, ojo a esto, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. ¿Qué es un contemporáneo? Un contemporáneo es alguien que tiene más o menos su misma edad. ¿Sí? Yo por eso decía ahora que yo era contemporáneo con los de 20, más o menos. Pablo, sus contemporáneos, dice, yo los aventajaba. Yo les llevaba ventaja de lejos. Dice, aquellos que eran compañeros míos en el judaísmo, dice, yo sobresalía por encima de ellos. Dice el apóstol Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Ojo a esto, siendo mucho más celoso de qué. O sea, el celo de Pablo era por guardar ¿qué? Las tradiciones de mis padres. O sea, el celo de Pablo no era ni siquiera por hacer la voluntad de Dios. El celo de Pablo era, esta fue la religión que me inculcaron mis padres, estas fueron las costumbres que desde chiquito conozco, estas son las tradiciones, estas son las celebraciones, esto es lo que yo vi que mis padres practicaban, lo que ellos me enseñaron, y con esto me muero. ¿Han escuchado eso? No, es que yo nací aquí, eso fue lo que me enseñó mi papá y mi mamá, aquí me muero. Pues se va a morir. Sí. Pablo dice, siendo estricto en guardar las tradiciones que me enseñaron mis padres. Y ahí está el punto de las religiones que Dios se desagrada. Costumbres, tradiciones enseñadas por los hombres, que quizá nosotros en algún tiempo, los que hayan tenido hijos y los hayan criado en otras religiones, le inculcaron estrictamente a sus hijos, o a los que nos las inculcaron. Está terminando una semana en la que sabemos cómo era ese tema de esas prácticas religiosas. Yo no me perdía ninguna de esas peregrinaciones. Si hacía sol, más me gustaba porque mayor era mi sacrificio. Si llovía, mejor. Pero el sábado, eso era una rumba. Volvía a mis andanzas y ustedes saben que así éramos muchos. Una semana donde, vea, no se podía mentir. No se podía mentir
El que estaba en una relación sexual ilegal trataba de abstenerse en esa semana. El que bebía el jueves y el viernes principalmente no se puede probar, ¿sí? No se puede decir una mala palabra ese día. Ni carne comíamos. O sea, mejor dicho, consagrados al Señor. ¿Cuál? Consagrados al Señor, no. Consagrados a las tradiciones. Consagrados a lo que me enseñaron mis padres, mis abuelos. Consagrados a las prácticas religiosas que aprendimos en ese momento. ¿Sí? Pablo dice que él era sumamente estricto en guardar las tradiciones de sus padres. Pero cuando agradó a Dios, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por todo lo bueno que había hecho Pablo. No. Dios llamó a Pablo porque era estricto en cumplir todas esas tradiciones. No. Dice, por la gracia de Dios, que es lo que él está defendiendo en toda la carta de a los Gálatas. La gracia. ¿Y qué es la gracia? Es ese regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. Entonces Pablo les está diciendo, yo que les estoy llevando este mensaje, yo estoy aquí, pero por gracia de Dios, ni siquiera por cumplir estrictamente todo lo que les estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice que me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dios coge a Pablo, le revela a Cristo, quita una venda de los ojos de Pablo y le permite contemplar a Cristo como lo que Él es. Permite contemplar a Cristo en su autoridad, en su majestad, y Pablo cae rendido ante Cristo. Reconoce que Él es Señor, que Él es Salvador y que solamente Él puede dar salvación. Pero era estricto en guardar sus tradiciones, en guardar su religión. Pero él habla aquí de un contraste, de algo que, como una ruptura. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Ojo que ese para nos habla de cuál fue el propósito con el cual Dios llamó a Pablo. Y ese propósito era predicar su evangelio a los gentiles. O sea que nosotros somos beneficiados del ministerio de Pablo, porque todos nosotros somos gentiles que no pertenecemos a ese pueblo judío, que no pertenecemos a ese pueblo, pero por fe somos de ese pueblo. Dice la palabra que por fe somos descendientes de Abraham. No porque yo tenga ahí la lista, es que este fue el papá de este, como está en el antiguo, en la Biblia. Y una, ¿cómo se llama eso? Genealogías. Genealogías, y eso se iban 60, 70, y aquí estoy yo. No, nosotros ahí no aparecemos. Aparece Marco, aparece Marco, pero nosotros no, pues por lo menos yo no creo. No creo que tenga yo por allá familiares que hayan sido anteriormente judíos, no creo. Somos pertenecientes al pueblo de Dios, ¿por qué? Por fe, por fe. Pablo recibió el ministerio de llevar el mensaje del evangelio a todos aquellos que no pertenecían a ese pueblo de Israel. Y dice Pablo que cuando vivió esa experiencia, cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesús, dice él, no consulté enseguida con carne ni sangre. Eso significa no consulté con ninguna persona, con ninguna figura humana. Entré a pedir autorización, ni permiso, ni consejo. Dice, nada de eso. Cuando tuve ese encuentro personal con el Señor Jesús, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo.
¿Qué había en Jerusalén en ese tiempo? La iglesia principal, la iglesia naciente, la iglesia donde estaban aquellos grandes hombres, los apóstoles. Y Pablo está diciendo, fue tan seguro de la autoridad que me dio el Señor Jesús, que ni siquiera consideré necesario ir a Jerusalén a decirle a Pedro y a todos ellos, mire, es que he tenido esta experiencia con el Señor Jesús. Dice Pablo, no lo hice. Por, por rebelde, por irreverente, no. Porque así como ellos habían sido enviados directamente por el Señor Jesús, y ellos no consultaron tampoco con ninguna autoridad humana para ir a obedecer lo que les mandó Jesús, Pablo dice, así mismo fui enviado yo. Asimismo fui enviado yo y por eso no consideré necesario ir a Jerusalén a pedir permiso ni hablar con ninguna autoridad humana. Porque la autoridad principal en la iglesia no era el apóstol Pedro, no eran ni siquiera ese grupo de hombres fuertes y hacían milagros. ¿Quién era para Pablo la máxima autoridad y que para él era suficiente? Cristo Jesús. Por eso dijo Pablo, cuando tuve ese encuentro con Jesús, yo sé, yo conozco que está Pablo, que está Pedro, que están todos ellos. Pero con la revelación y con la comisión que me ha dado el Señor Jesús, lo único que hice fue obedecerle a Él, solo a Él. Por eso dice que no consultó con ellos, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 años. Imagínense, 3 años después, subió a Jerusalén con la intención de ver a Pedro y permanecí con él. ¿Cuántos días? Después de 3 años y fue y permaneció solo 15 días. Digámoslo un tiempo corto. 15 días solamente permaneció con él. Y algo bien curioso, sabiendo que en Jerusalén estaba la iglesia donde estaban todo el grupo de apóstoles. De hecho, dice la escritura en Hechos de los Apóstoles, que cuando la iglesia en Jerusalén fue dispersada, que todos se dispersaron, excepto los apóstoles. Los apóstoles permanecieron juntos en esa dispersión inicial. Lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles. Pero curiosamente, cuando Pablo va a Jerusalén, dice, pero, versículo 19, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Él se encontró con Pedro, con quien estuvo 15 días, dice, pero prácticamente no tuve contacto con ningún otro de los principales, por así decirlo, de la iglesia. Me dijo, sí vi, fue a Jacobo, el hermano del Señor. Por si acaso, hermano de sangre de nuestro Señor Jesús, que pues no es el tema, entonces pues no voy a entrar a puntualizar en ello. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante del Señor que no miento. Pablo se esfuerza en decirle a los Gálatas, mire, les estoy contando al pie de la letra cómo fue mi proceso, cómo fue mi experiencia, cómo recibí ese mensaje. Les estoy hablando literal la verdad, les dice el apóstol Pablo. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, ¿se acuerdan que antes se oía decir algo de Pablo? Se oía decir que era bien estricto el hombre, bien estricto y celoso con cumplir la ley. Sobresalía, marcaba la diferencia. Ahora en Cristo, dice versículo 23, solamente oían decir, ¿de quién? De Pablo. Dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo
asolaba y glorificaban a Dios en mí. Pablo marcó la diferencia en el judaísmo, la marcó. Pero viene al cristianismo y podríamos decirlo, marcó la diferencia. Él no, Pablo sabía lo que era dedicarse con pasión a algo en su antigua religión. Y viene a Cristo, se le encomienda el mensaje y lo hace con más pasión todavía. Tanto que en solo unos cuantos años y ya se oía de él en diferentes ciudades. Pablo, ojo que Pablo, aquel tan conocido, ese fariseo estricto, ahora predica el evangelio de Cristo. Oían de él, no cerró su boca. No era del montón, apasionado por el mensaje del evangelio. No quiero dejar pasar la oportunidad para citar Filipenses. Quiero que me acompañen. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos de 3 al 8. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y mire lo que dice versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice acerca de él, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, Pablo tenía toda la autoridad para hablarle a los Gálatas acerca del legalismo. Él sabía lo que era vivir una vida legalista, él sabía lo que era vivir una vida de religiosidad y no solo eso, sino de cumplirla, por así decirlo, al pie de la letra. Dice que él era irreprensible, era casi, es decir, la forma y el proceder de Pablo era tal que él casi que se sentía con la confianza de decirle a alguien, coja la ley y evalúeme. Y prácticamente me va a encontrar irreprensible. Cumplo con todo eso, dice el apóstol Pablo. Dice, yo sé lo que es el legalismo, yo sé lo que es la religiosidad, yo sé lo que es cumplir con todas esas prácticas al pie de la letra, sin quebrantar la más mínima. ¿Quién tiene algo que me acuse de que he quebrantado la ley? Decía Pablo. Y Pablo, en esa condición, reconoce que no le pertenecía a Dios, que no le pertenecía, que no pertenecía a la iglesia de Cristo. En pocas palabras, él dice, cumplía todo eso yo lo consideraba ganancia delante de Dios. Pablo consideraba que todo eso le daba, estaba bien delante de Dios. Dice, pero ahora que conozco a Cristo, todo eso es basura, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque reconoce de que tenía todo eso, pero estaba condenado, estaba perdido, cumplía todos esos rituales y si se moría, se hubiera condenado en el mismo infierno. Pablo tenía toda la autoridad
y conocía en carne propia toda esa situación y por eso se arde en el corazón hablándole a los Gálatas de que la salvación no es por cumplir toda esa rigurosidad de la ley, sino por poner únicamente la fe en Jesucristo. Y Él se encarga de darnos la salvación, el perdón de pecados que nosotros no podemos conseguir por nuestras buenas obras. Ahora les decía, nosotros tenemos prácticas religiosas, sí, las tenemos. Y oramos al Señor para que en esas prácticas le agrademos. Oramos para que esas prácticas sean conforme a la voluntad de Dios. Oramos para que Él nos guíe a adorarle en espíritu y en verdad. Pero si usted tiene muchas prácticas religiosas, se congrega, lee la Biblia, ora, ayuna, se ha bautizado y todas las otras cantidad de prácticas que podríamos nombrar. Si usted ha cumplido con cada una de ellas, pero usted no ha tenido ese encuentro con el Señor Jesús como lo tuvo Pablo, donde usted queda desarmado y usted dice, lo único que vale es Cristo, entonces usted sí tiene una religión que no salva. Ahí sí lamentablemente le tengo que decir, es una religión que no salva. Venga y conozca a Jesús. Él le va a quitar ese peso que representa cumplir estrictamente con cada una de esos mandamientos, rigurosidades, dogmas, y lo va a llevar a vivir conforme a como Él quiere. Se vengan ustedes que están cargados, que están trabajados, vengan que yo los voy a hacer descansar, dice el Señor Jesús. Gracias damos a Dios que nos permitió conocerle. Gracias damos a Dios que en algún momento envió a alguien y me dijo, Julián, aquí puedes conocer a Cristo. Y gracias damos a Dios porque en algún momento a ustedes les llegó una persona y les dijo, tengo a alguien a quien presentarle y se llama Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias. Tu palabra es viva, es eficaz. Nos hace entender que lo único que tiene valor es nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa sangre que Él derramó, tan valiosa, tiene el poder de limpiarnos de toda impureza, de toda maldad. Te pido que nos ayudes a estar firmes en este camino de fe, aferrados a nuestro buen Jesús. Bendícenos como iglesia, bendice a mis hermanos, guíanos con bien a nuestros hogares y que en este día, Señor, continúe siendo un día de gloria y alabanza a ti, Señor. Oramos en nombre de nuestro Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos.